doctor Ángel Vargas, quien es el encargado de la clínica de anticoagulantes, de trombosis y todo lo que tenga que ver con la coagulación en el instituto. Nos va a hablar acerca de trombocitopenia inmune primaria. Hola, buenas tardes. Pues es lo malo de ser ya el último en el programa, que ya como que están quizá un poco cansados, algunos que otros los escuché roncar desde ahí atrás. Entonces vamos a comenzar con ese tema, ¿sí? Empezamos por esto, la definición. La trombocitopenia inmune primaria, que de cariño le seguimos llamando pues la PTI, pues es una enfermedad, como aquí dice, autoinmune, ¿sí? En donde la característica principal pues es la trombocitopenia aislada, ¿sí? Por definición, pues hemos escogido esto de menos de 100,000 plaquetas, ¿sí? Y esto es algo muy importante, en ausencia de otras causas de trombocitopenia, ¿sí? Hay mecanismos humorales, mecanismos celulares, como ahorita lo vamos a ver. Y bueno, la incidencia en la mayor parte de los estudios va, así como dice ahí, entre 1.6 y 3.9 casos por cada 100,000 personas, pero esto es variable dependiendo del registro que uno consulte. Aquí les puse abajo la bibliografía, porque en primera pues son estudios un poquito antiguos, ¿sí? Donde todavía las definiciones que usamos actualmente pues no se habían tomado en cuenta, ¿sí? En algunos estudios, por ejemplo estos daneses, hay muy poca incidencia pues porque tomaban en cuenta solamente a pacientes que sangraban, por ejemplo, o con plaquetas menores de 50,000, ¿sí? Pero si tomamos la definición que dice aquí que menos de 100,000 plaquetas, o sobre todo pacientes que incluso pudieran estar asintomáticos, pues como hicieron los registros ingleses, pues esto resulta ser mucho mayor. Entonces, por eso yo puse aquí la incidencia va entre 1.6 y 3.9 casos por cada 100,000 habitantes y la prevalencia es mucho mayor. Esto es porque pues es una enfermedad crónica, difícilmente mata al paciente, ¿sí? Entonces, los pacientes se vuelven enfermos crónicos y esto aumenta pues la prevalencia. La causa pues es desconocida, no sabemos hasta el momento qué es lo que haga que se despierte la autoinmunidad. Ahorita vamos a ver algo de la fisiopatología. No hay herencia, no se conoce, lo que sí se sabe son asociaciones, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, bueno, está ahí un poco pálido, pero el 80% de los casos son primarios, que es lo que yo estoy hablando ahorita, la trombocitopenia inmune primaria, porque en el 20% restante podemos encontrar una asociación y las asociaciones más frecuentes son, como seguramente lo recuerdan, las enfermedades autoinmunes. Aquí están en primer lugar el lupus eritematoso, el síndrome de los anticuerpos antifosfolípido, luego le siguen algunas neoplasias, entre ellas pues está ahí la leucemia linfocítica crónica, que le gusta cursar con fenómenos autoinmunes, ¿sí? Están algunos fármacos, entre ellos pues alemtuzumab, fludarabina, lo clásico, algunos virus, ¿sí? Virus por excelencia pues el virus de la hepatitis C, el virus del VIH y las bacterias como el Helicobacter pylori, y están pues hay otras causas, otras asociaciones menos comunes como esto de las vacunas, ¿sí? Entonces en el 80% de los casos podemos decir que es primaria. Y bueno, esto de la fisiopatología, hay muchas revisiones recientes, ¿sí? Y se ha establecido o se ha postulado que existe un ciclo, como una especie de círculo vicioso, ¿sí? En donde el evento inicial es que una célula presentadora de antígeno o un macrófago, generalmente una célula presentadora de antígeno o macrófago que está en el vaso, reconoce a péptidos que provienen de las plaquetas, péptidos plaquetarios, o bien a veces no son péptidos plaquetarios, sino son virus o son antígenos que se parecen, que tienen antígenos que se parecen a los péptidos de las plaquetas, y entonces los macrófagos los reconocen como extraños, ¿sí? Los presentan a la célula, bueno, como son células presentadoras de antígenos, se los presentan al linfocito T CD4, ¿sí? El linfocito T CD4, aquí en este reconocimiento participa esta molécula que es el CD40 y el ligando para CD40, que en la última diapositiva vamos a ver algunas terapias nuevas que se están estudiando para esto, ¿sí? Entonces el linfocito T CD4 reconoce a esos péptidos como extraños y empieza una respuesta inmune, ¿sí? Tanto celular como humoral. Aquí no está, ¿sí?
pero se despierta una respuesta de tipo Th1 para despertar a linfocitos T CD8, linfocitos NK, que luego esos linfocitos van y evitan que el megacariocito libere una cantidad adecuada de plaquetas, y entonces hay esto que llamamos disfunción de megacariocitos, y también se despierta una respuesta humoral, ¿sí? Interleucinas como la interleucina 2, ¿sí? La interleucina 6, ¿sí? Un factor que aquí está con letras chiquitas, un factor activador de linfocitos B o BAF, ¿sí? Son liberados por estos linfocitos, y entonces ellos comienzan a hacer que prolifere una clona de células B autorreactivas, y entonces empiezan a formarse estos autoanticuerpos, y los autoanticuerpos pues cierran el ciclo uniéndose a las plaquetas, y entonces las plaquetas son fagocitadas por la célula presentadora de antígeno, por los macrófagos, y esto nunca termina, es un ciclo pues, y todo esto se ve favorecido por una disminución en las células T reguladoras, que es una población de células T diferente a las células T CD4, CD8, a las NK, etcétera. Estas se distinguen, ¿sí?, por tener en su superficie el antígeno CD25 y el FOXP3. Estas células T reguladoras pues son importantes para mantener la autotolerancia, ¿sí?, la tolerancia inmunológica, para no atacarnos a nosotros mismos. Y en estas enfermedades autoinmunes pues se ha visto disminuido, ¿sí? Otro blanco terapéutico que vamos a ver al final, ¿sí?, es este BAF, ¿sí?, este factor que activa a los linfocitos B y que hace que se mantenga esa clona autorreactiva produciendo autoanticuerpos, pues es uno de los blancos terapéuticos que se está intentando actualmente, ¿sí? Bueno, pues las manifestaciones las conocen. En general los pacientes empiezan de forma insidiosa con sangrado mucocutáneo. El sangrado que afecta la vida, por ejemplo el sangrado del sistema nervioso central, más bien es raro, ¿sí? Y entonces ya también por convención, ¿sí?, de acuerdo a estos consensos y reportes que se han hecho, pues llamamos a la trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico hasta los 3 meses, la llamamos persistente hasta los 12 meses y la llamamos crónica después de los 12 meses. Y esto vamos a ver que tiene una razón, sobre todo el hecho de que las remisiones espontáneas en los niños pueden tardar hasta 12 meses, entonces no podemos decir que algo sea crónico cuando todavía hay posibilidad de lograr una remisión espontánea. Y en los adultos la remisión espontánea, si ocurre, porque eso es raro, ocurre generalmente entre el primero y el tercer mes, entonces por eso también esta distinción aquí en los 3 meses, ¿sí? Las manifestaciones clínicas tienen mucha relación con el número de plaquetas, y entonces ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿sí?, que aquí tenemos en 0 los pacientes que están sin sangrado, 1 sangrado leve, moderado, severo, y en 4 los pacientes que murieron a consecuencia de un sangrado. Y entonces ustedes pueden ver que mientras menos plaquetas tengan los pacientes, pues más sangrados severos hay, ¿sí? Y los sangrados comienzan más o menos desde 50,000 plaquetas hacia abajo, pero son los pacientes que tienen menos de 30, pero sobre todo menos de 10,000 plaquetas, los que están expuestos a sangrados que ponen en peligro la vida. Y entonces, de acuerdo a esto, pues la meta actual es llevar a los pacientes a una cifra segura, pues a un número seguro de plaquetas, y entonces respuesta se llama a lograr más de 30,000 plaquetas. Una respuesta completa, ¿sí?, pues no es llevar las plaquetas al número de 150,000 o de 400,000 plaquetas, simplemente es tenerlas arriba de 100,000, y no respuesta es que persista en estos valores que son peligrosos para que se presenten sangrados, ¿sí? Y entonces aquí tenemos unas diferencias importantes, que son las diferencias que existen entre los niños y los adultos en cuanto a la presentación y a la evolución de esta enfermedad. Vean ustedes que para los niños, ¿sí?, pues la edad de presentación está entre los 5 y los 6 años. En los adultos puede ser cualquier edad, ¿sí?, adulto joven o incluso anciano, ¿sí? Los niños tienen con frecuencia, 50-60%, un pródromo infeccioso, generalmente es viral y es de vías respiratorias. Esto se ve en el 50-60% de los casos. Los adultos no tienen esa asociación. Los niños varones son los más afectados. En el caso de los adultos son las mujeres jóvenes las más afectadas.